Estás escuchando Viernes Conspirativo. Este es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos de internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos a la segunda entrega de este mes de Mujeres Conspirativas. Esperemos que estén disfrutando las historias y que estén compartiéndolas con sus amigos y conocidos. El día de hoy les traemos la historia de Amelia Earhart, una mujer que fue una de las pioneras para la historia de la aviación, pero que a pesar de los increíbles y grandes logros que obtuvo a lo largo de su carrera, tuvo un final bastante misterioso. Las incógnitas que rodean su desaparición y muerte son hasta el día de hoy inciertas, aunque no del todo descabelladas. Si quieren enterarse de toda la historia, pónganse cómodos que ya vamos a comenzar. Amelia Mary Earhart nació el 24 de julio de 1898 en Atchison, Kansas, Estados Unidos. Fue una aviadora reconocida por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Su vida nunca fue sencilla. Desde muy pequeña se vio afectada por los problemas de su familia, pues su padre, Edwin, no tenía una estabilidad laboral y se encontraba viajando constantemente. Este hecho llevó a Amelia a pasar gran parte de su infancia junto con sus abuelos. Cuando ella cumplió los 8 años, su familia se mudó a Des Moines, Iowa, ya que ahí su padre había conseguido un empleo de ejecutivo. A sus 10 años, Amelia tuvo su primer encuentro con la aviación. En una feria estatal se topó con el modelo de un aeroplano y curiosamente la joven se expresó de ese aparato de la siguiente manera: era una cosa hecha de cables oxidados y madera, nada interesante. No obstante, los problemas seguirían llegando a su vida. Unos cuantos años después, su padre había perdido su empleo debido al alcoholismo, y eso llevó a la familia a mudarse en repetidas ocasiones. De igual manera, el fallecimiento de su abuela fue algo que afectó de manera profunda a Amelia. La familia Earhart pasó por Minnesota y Missouri tratando de sobrellevar la situación de desempleo, pero Amy, la madre de Amelia, al ver que su esposo no encontraba una solución al problema, decidió llevarse a su hija hasta Chicago y vivir junto con su hermana. Tiempo después, para la Primera Guerra Mundial, Amelia se enlistó como voluntaria en labores de enfermería en Toronto, Canadá. Ella se encargaba de atender a los pilotos heridos en batalla, y fue ahí donde su interés por la aviación comenzó a surgir, pues en una de esas ocasiones aprovechó para ir a visitar un campo del Cuerpo Aéreo Real. Este gusto por los aviones lo terminó de afianzar en 1920, cuando acudió a una exhibición aérea en Long Beach, California. Consiguió abordar en un biplano por 10 minutos y a partir de ese momento, en sus propias palabras, tan pronto despegó, supo que tenía que volar de ahora en adelante. Un año más tarde, Amelia se apuntó a las clases de aviación de Netta Snook, otra mujer piloto que fue la primera en obtener un negocio de aviación. 6 meses después, con sus ahorros, consiguió comprarse un prototipo del aeroplano Kinner, al que llamó el Canario, debido al color amarillo que este tenía. A pesar de que su instructora no tenía mucha fe en ella como piloto, para 1922 Amelia consiguió volar a 14,000 pies de altitud, lo que le valió para hacerse de su primer récord, y en 1923 obtuvo la licencia de vuelo de la Federación Aeronáutica Internacional, lo que la convirtió en una de las 16 mujeres en el mundo que la poseía. La carrera de Amelia a partir de ese entonces estaría llena de logros y reconocimientos. En 1928 recibió una llamada del trabajo. ¿Te gustaría ser la primera mujer en sobrevolar el Atlántico? Su respuesta inmediata fue un sí. En una entrevista en Nueva York conoció a los coordinadores del proyecto y al publicista George Putnam, quien años más tarde sería su esposo. Formó equipo con el piloto Wilmer Bill Stultz y con el copiloto y mecánico Louis E. Slim Gordon. El aeroplano con el que hicieron la travesía lo bautizaron como Friendship. Friendship despegó el 17 de junio de 1928 desde el puerto de Trepassey, Canadá, y llegó al puerto de Borry, Gales, unas 21 horas después. El viaje fue todo un éxito y resultó ser una gran noticia en los medios de comunicación de la época. A su regreso a Estados Unidos fueron recibidos con honores y tuvieron una recepción con el presidente Calvin Coolidge en la Casa Blanca. La fama de Amelia no hizo sino más que incrementar. Ella siguió impulsando la presencia de la mujer en el mundo de la aviación, volviéndose un ícono tan grande que en 1929 organizó una carrera aérea para mujeres de Los Ángeles a Cleveland. Esta fue llamada The Powder Puff Derby. También fue fundadora y presidenta de la organización Las 99, junto con otras pilotos que residían en Cleveland. Junto a su ya esposo George Putnam planeó una nueva aventura.
convertirse en la primera mujer y en la segunda persona en volar en solitario el Atlántico, tras Charles Lindbergh. El 20 de mayo de 1932, Amelia despegó desde Terranova, Canadá, hacia París. Sin embargo, las condiciones climatológicas y problemas mecánicos obligaron a la piloto a desviar su ruta, por lo que terminó aterrizando en una granja al norte de Irlanda. Ahí se encontró con un pastor quien se acercó tan pronto la vio. Ante la confusión de la aviadora, el hombre le dijo que había aterrizado en el pastizal de Gallagher. Gracias a esa travesía, Amelia logró hacerse de más méritos. Fue la primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico, la primera persona en hacerlo 2 veces, logró recorrer la distancia más larga volada por una mujer sin parar y también obtuvo un récord por cruzarlo en el menor tiempo. Sumado a eso, el presidente Herbert Hoover la condecoró con la medalla dorada especial de la National Geographic Society. Recibió las llaves de varias ciudades, fue votada la mujer más destacada del año y el Congreso la premió con la Distinguished Flying Cross, otorgada por primera vez a una mujer. En 1935 realizó un vuelo en solitario desde Honolulu a Auckland, el primer viaje con éxito realizado entre las islas del Pacífico y los Estados Unidos. Y ese mismo año superó un nuevo récord de velocidad al llegar a Nueva York desde Ciudad de México sin escalas. Para 1937, a la Amelia de 40 años, todavía le quedaba un reto más por cumplir: ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Previo al que sería su último viaje, Amelia Earhart anunció que para lograr su objetivo estaría siguiendo la línea del Ecuador, una ruta nada habitual para este tipo de viajes, pues hasta ese entonces estos se realizaban en etapas cortas a través de los cielos del hemisferio norte. El 1 de junio de 1937, junto con su copiloto y navegante, el capitán estadounidense Frederick J. Noonan, abordaron un bimotor Lockheed Electra 10E. Partieron desde Miami, Florida, hasta San Juan de Puerto Rico y desde allí volaron a Caripito, al este de Venezuela, siguiendo hacia África y el Mar Rojo. Pero ocurrió algo que nunca antes se había dado en la historia de la aviación. Los pilotos se dirigieron a Karachi, la capital de Pakistán, y poco tiempo después terminaron llegando a Calcuta. Posteriormente, sus destinos fueron Rangún, Bangkok, Singapur y Bandung, en Java Occidental, Indonesia. En esta isla indonesa hubieron algunos percances que retrasaron la travesía, tales como el mal clima, reparaciones para la nave, y la más grave de ellas fue que Amelia contrajo una fuerte disentería, es decir, una infección en el intestino que produce diarreas con mucosidad o sangre en las heces. Ya para el 27 de junio, por fin pudieron partir hacia Darwin, Australia. Ahí, Amelia ordenó devolver los paracaídas porque, según ella, pensaba que no serían necesarios en lo que restaba del viaje. Tras haber completado 35.405 kilómetros en 30 días, ambos pilotos llegaron a Papúa Nueva Guinea, pero todavía les faltaban 11.265 kilómetros por recorrer. Al llegar, Amelia se puso en contacto con el Herald Tribune, y las fotos que envió la mostraban enferma y cansada. El 2 de julio, con unos 2.000 galones de combustible y tras unas 20 o 21 horas volando, Amelia y Noonan prosiguieron con el viaje a pesar de la nubosidad y las lluvias intermitentes. Mantuvo la comunicación con la guardacosta estadounidense, Itasca, para informar en todo momento de su posición. Para las 7:20 había reportado su posición 232 kilómetros al suroeste de las islas Nucumanu, y a las 8 realizó su último comunicado, indicando que el avión volaba en curso a la isla Howland, a 3.657 metros de altura. KHA Cucú, llamando a Itasca. Debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está agotando. Amelia me parece una mujer muy importante en todos los sentidos. Ella de hecho dijo que le pareció una lástima haber nacido en un tiempo donde se esperaba que las mujeres se comportasen como tal. Todo el interés que ella tenía respecto a los aviones, cómo se vestía, en general su estilo, no eran considerados femeninos. Ella siempre tuvo la idea de que las mujeres deberían de hacer lo que ellas quisieran, porque eran muy capaces de todo eso. Me parece una persona que rompió muchísimos paradigmas y estereotipos a lo que era la imagen convencional de la mujer. Siento que este caso no fue producto de algo adrede, como lo pudimos ver en el anterior de María Marta, sino que esto sí fue producto de un accidente. O sea, sí leí que hay quienes piensan que a lo mejor ella se fugó con el copiloto porque eran amantes y cosas así, pero lo dudo mucho, ¿sabes? Eso sí no lo creo. Igual, este es otro caso que no tiene solución. Sin embargo, como lo mencionas, Amelia sí es un gran personaje
para el feminismo, por el hecho de que con tan solo verla en fotografías y algunos videos que hay de la época, podemos notar que no encaja en ninguna de las formas de lo que se esperaba que fuera una mujer en ese entonces. Estaba usando pantalones, tenía el pelo corto, no usaba maquillaje y, aparte, era piloto. Sin embargo, lo que me parece muy destacable de su trayectoria es que se le fue muy reconocida, a pesar de que era una mujer y seguramente no faltó que se haya topado con el machito que no la quiso reconocer. Logró un montón de cosas, romper récords y hacer cosas por ella misma, entonces eso de verdad es algo que está para destacar. Otra cosa destacable de Amelia Earhart es que ella creía en el rol activo de la mujer y también el hecho de que su esposo la apoyaba bastante en todos los viajes que ella realizaba, porque para la época se esperaba que las mujeres fueran simplemente de casa y que estuvieran con los niños y no se esperaban que trabajaran o tuvieran un rol tan importante como Amelia lo tuvo en la sociedad estadounidense. Y bueno, el desenlace que ella tuvo fue bastante trágico y misterioso, pero vamos a escuchar las teorías de lo que supuestamente ocurrió con Amelia, si es que vivió, si es que se murió, se escapó o qué fue exactamente lo que pasó. La versión oficial de los hechos dice que el aeroplano se quedó sin combustible y eso provocó una caída de 56 a 156 kilómetros de la costa de la isla Howland. De acuerdo con los expertos, se cree que el avión pudo haber flotado debido a los tanques vacíos. En 1940, 3 años después de la desaparición, una expedición británica aterrizó en la isla Nikumaroro, o Isla Gardner, un atolón de coral localizado al oeste del Océano Pacífico, perteneciente al grupo de las Islas Fénix en la República de Kiribati. Ahí encontraron los que supuestamente eran los huesos de Amelia. Para corroborarlo, enviaron al Dr. David W. Hodges. Hodges estaba al frente del servicio Medical School of Fiji y su análisis no hizo más que decepcionar a quienes esperaban resolver este misterio. Los huesos pertenecían a un hombre. Pero hubieron personas que no concordaron con esta versión. Decían que posiblemente Hodges se equivocó al realizar su análisis, o al menos eso es lo que propone un estudio publicado por Richard L. Hans de la Universidad de Tennessee en Forensic Anthropology, pues él asegura que esos huesos eran de mujer y encajan a la perfección con las características de Amelia. Hans llegó a la conclusión porque alegó que para 1941, que fue cuando Hodges examinó los huesos, la ciencia forense todavía no era tan avanzada y era muy posible equivocarse. Es entonces que este hombre utilizó un programa llamado Fordisk para determinar si esos huesos eran en verdad de la piloto. Comparó la longitud de los huesos con la estatura, peso y proporciones corporales de Amelia, basados en fotografías e información encontrada en sus licencias de conducir y de pilotaje. El resultado fue que en efecto los huesos sí eran de Amelia, pues asemejan más a los de Earhart que a 99% de individuos de una amplia muestra referencial. Aunque esta teoría no tiene una enorme credibilidad, pues Hans es un reconocido miembro de The International Group for Historic Aircraft Recovery, por sus siglas en inglés, TIGAR, un grupo que realizó afirmaciones sin alguna base sólida, sin revisión por pares, es decir, revisiones hechas por personas que trabajen dentro de un mismo campo laboral, y además es de pago por publicación. Todo ello apunta a que tanto Amelia como Noonan terminaron siendo náufragos en esa isla, ya que probablemente sí se quedaron sin combustible, pero al no encontrar el islote donde debían aterrizar, dieron la vuelta y se dirigieron hacia las islas Phoenix, siendo Nikumaroro el lugar donde ambos perecieron. Richard Gillespie, miembro del consejo de TIGAR, dijo: "Todas las evidencias apuntan a eso. Tenemos una imagen que los analistas forenses han visto, una foto tomada 3 meses después de la desaparición de Earhart, y no podemos decirlo con seguridad, pero parece ser su tren de aterrizaje, que coincide con los registros de vuelo". También apoyan esta versión basándose en las últimas transmisiones de Amelia, en donde ella habría tratado de establecer comunicación luego de que su avión se estrellase. Esta nave, según, aguantó a flote varios días, y eso permitió a la piloto tratar sin éxito de comunicarse con Itasca. Los mensajes de socorro se habrían escuchado en varias emisoras de Florida, Iowa, Texas y hasta Canadá, a varios miles de kilómetros del lugar de la desaparición. Hay varios registros en los que encuentran restos óseos en estas islas y también algunas pertenencias personales que coinciden con los gustos o necesidades de estas personas, quienes fueron Amelia y Noonan. Por ejemplo, me parece que encontraron un botecito de una crema antipecas
que era algo a lo que a Amelia no le gustaba, entonces ella utilizaba ese tipo de productos. También encontraron zapatos que corresponden al número en el calzado que usan, también referente al gusto, el modelo que usaban. Entonces han encontrado efectos personales en estos territorios, sin embargo nada es concluyente. Yo siento que sí es muy probable que esta teoría pueda ser cierta, que sí haya pasado, no necesariamente en esta isla, pero sí pudo haber pasado en cualquier otra. Recordemos que para esta época la tecnología aérea no estaba tan desarrollada como la de hoy en día, así que para que ella se comunicase y para que la encontrasen estaba algo difícil. Y no me imagino qué duro debió de ser eso, porque pues ¿qué haces? No hay manera en la que si estás en una isla desierta puedas tener contacto con el exterior. Me recuerda un poco a esta serie de Lost, en donde precisamente eso pasa, se estrella el avión y los pasajeros se quedan varados en la isla desconocida. Pero bueno, ese es punto y aparte, porque al final todas las series estuvieron muertos, pero bueno. Pero bueno, es como que algo similar, ya sabes, de que se quedan perdidos en una isla desierta. Si no hubiera tenido ese final la serie, se hubiera parecido. ¿Estás dando spoiler? Pero también lo relaciono con este libro de El Señor de las Moscas, donde un grupo de niños también tiene que sobrevivir en esta isla desierta. Y esto lo menciono porque hay otra teoría que les va a sonar rarísima, porque involucra cangrejos. Eso es todo lo que les voy a decir. No les voy a decir qué tiene que ver, porque lo van a encontrar en nuestro Facebook. Ahí van a encontrar esta teoría descabellada, extraña. Pero el punto es que probablemente Amelia haya tenido que sobrevivir de cualquier manera en la que pudiera. Dadas las circunstancias, no sabemos si hubo algún animal que la devoró, si se ahogaron, o también por las mismas heridas que pudieron tener debido a que chocaron. Pudieron ser todos estos factores los causantes de la muerte. Pues sí, creo que lo único que tenemos concreto es el hecho de que se estaban quedando sin gasolina, que no estaban logrando este contacto con las personas que les estaban apoyando desde tierra o desde mar, y también que no encontraban la isla por el hecho de que supuestamente es pequeña y difícil de encontrar. Sin embargo, hay varias que están cerca, como la isla que mencionamos, que es Nikumaroro, las islas de Phoenix, también están las islas Marshall y esa que era la que estaba buscando, que era la Howland. Entonces, pues básicamente hay como un territorio aproximado en el que se cree que fue que se perdieron. Sin embargo, hay hallazgos, pero da la casualidad de que siempre se pierden. Sí, sobre todo porque estos cuerpos de agua están muy aislados de lo que son otros países, entonces ya pudimos ver que el mar es un gran, enorme misterio y ahí pueden darse muchas cosas. Igual nunca va a faltar la teoría que hable que fue una abducción extraterrestre o que llegó al Triángulo de las Bermudas, o sea, 1000 cosas más. O que también viajó en el tiempo o algún universo paralelo en el que no existía la isla y se perdió. Yo digo que fue eso. Conclusión, viajó en el tiempo. Otra teoría bastante conspirativa es la que habla sobre cómo Amelia y Noonan fueron tomados como rehenes por los japoneses. Esta es la teoría presentada por el documental de History Channel, que sostiene que una fotografía hallada en el año 2017 en los archivos nacionales estadounidenses ubica a los pilotos junto a la nave japonesa Koshu en un muelle del atolón de Haluit de las Islas Marshall. La fotografía muestra a una persona sentada de espaldas a la cámara, la cual podría ser Ehart, mientras que otra figura en el extremo izquierdo de la foto podría ser Fred Noonan. Residentes de las Islas Marshall afirmaron que vieron a los aviadores aterrizando allí. Incluso la isla emitió sellos conmemorativos del 50 aniversario de su vuelo, los cuales muestran el avión de Ehart aterrizando accidentalmente en el atolón de Mili y la recuperación del Electra por el Koshu. Testigos afirman que vieron al avión hacer un aterrizaje forzoso. Después se abrió una puerta del fuselaje y arrojaron un bote neumático amarillo, al cual se subieron un hombre y una mujer, para luego remar hasta la costa. Dicen que igual los vieron arrojar una caja plateada bajo la arena antes de que los soldados japoneses les capturasen. Otros testimonios dicen que el avión fue izado a la cubierta de un portaaviones e Ehart y Noonan fueron atendidos de sus heridas y después serían ejecutados como espías o llevados a un campo de prisioneros en Sapine, donde habrían muerto. Incluso hay quienes afirman haber estado con ellos en esos campos. La pregunta a todo esto es, ¿por qué los japoneses les habrían capturado? Esto nos lleva a la siguiente teoría, que ambos eran espías.
Según el libro Lost Star: The Search for Amelia Earhart, escrito por Randall Brink, Earhart fue puesta en una misión secreta, aprobada por el presidente Franklin Roosevelt, para fotografiar las bases en varias islas japonesas, y su avión estaba equipado en secreto con dispositivos para espiar. La evidencia de Brink provino de una entrevista con un técnico que dijo: recuerdo que me ordenaron cortar 2 agujeros de 16 a 18 pulgadas para las cámaras en el 8º rango inferior. Se debe montar la bahía del casco y se opera eléctricamente. Brink agregó que tenía documentos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información, lo que demostraría que el último vuelo de Earhart estaba equipado con el último equipo de navegación militar de la época. Se especuló también que tal vez Amelia fue una Tokyo Rose. Este término se utilizaba para referirse a las emisoras femeninas angloparlantes de propaganda japonesa. Se rumoraba que la piloto pudo haber sido una de esas mujeres, pero su esposo George Putnam investigó esta posibilidad escuchando múltiples transmisiones y llegó a la conclusión de que no era su voz. La siguiente hipótesis nos dice todo lo contrario a lo que les hemos estado contando, y es que Amelia sí sobrevivió. Esta teoría, sacada de libros como Amelia Earhart Lives de Joe Glass y Amelia Earhart Survived de Rowling C. Reineck, nos cuenta que en efecto ella era una espía, pero luego de la Segunda Guerra Mundial volvió a Estados Unidos y viajó bajo el supuesto alias de Irene Bolam hasta su muerte en 1982. El libro de Glass dice: Amelia Earhart fue capturada y llevada primero a Saipán y luego a Tokio, donde fue mantenida prisionera en el Palacio Imperial hasta 1945. Según el secreto de Earhart, se utilizó como moneda de cambio después de la guerra para permitir que el emperador japonés permaneciera en el poder. Sin embargo, la verdadera Irene Bolam demandó a Glass y a la editora McGraw-Hill por $1.5 millones, alegando que esas afirmaciones eran disparates y ella no era Amelia. Mira, esto me parece muy interesante, porque la fotografía en cuestión, que también les vamos a dejar esa en nuestro Instagram, personalmente no me parece una prueba fehaciente de que sí eran Amelia en una, porque podría ser cualquiera. No estaba la foto en la mejor calidad, no se ve muy clara, pero lo que muchos no saben es que la fotografía fue sellada como un top secret en estos archivos nacionales. Estaba traspapelada y además se probó que la foto provenía de un libro publicado 2 años antes de la desaparición de Amelia. Entonces, por eso digo que esta foto no me parece como una prueba muy fehaciente, porque realmente si tú la ves, puedes decir que es cualquier persona y lo puedes sacar de contexto muy fácilmente. Realmente no hay rostros claros, de hecho la fotografía está tomada de algo lejos, entonces no es muy clara. También esta teoría en que supuestamente aterrizaron en las Islas Marshall creo que es lo que me parece más viable, y lo digo por el hecho de que, como sabemos, el espacio aéreo es algo abierto. Cualquier persona puede emitir mensajes por radio, cualquier persona los puede recibir. Entonces, en el momento en el que Amelia estaba pidiendo ayuda por radio, varias personas alrededor del continente americano pudieron escuchar los mensajes de ayuda en el que decía que era Amelia Earhart y que estaba teniendo problemas, que se le estaba acabando el combustible, que tenía que aterrizar en el agua y varias cosas que mencionan. Entonces, supuestamente por esa parte hay varios testigos y se cree que pudo haber aterrizado con éxito en estas islas. De hecho, como ya lo mencionamos, este personaje es importante para las personas de la isla, es una parte importante de su historia. Entonces, puede ser que sí. Sin embargo, hay varios estudios que reflejan que se pueden meter recuerdos falsos a la mente de las personas. Entonces, por mucho que haya también muchos abuelitos en esa isla diciendo que conocieron a Amelia, puede ser que simplemente haya sido un recuerdo implantado y que Amelia nunca aterrizó ahí. Entonces realmente es algo que no se puede comprobar, simplemente se puede pensar por el hecho de que es un personaje en ese lugar. Sin embargo, no hay pruebas contundentes de que ella estuvo ahí. También en cuanto a esta parte que habla sobre que los capturaron por parte de los japoneses, pues yo entiendo por qué podrían relacionar esta teoría, porque para la época en la que se dieron los hechos pasó todo esto de Pearl Harbor y en general Estados Unidos no tenía una buena relación con Japón, además de que la isla Marshall y la isla Mili estaban bajo el dominio del Japón imperial, y si Amelia realmente aterrizó ahí, pues sí, no dudaría que la hayan interceptado y que no la hayan dejado ir tan fácil. Sobre todo en este último atolón, el de Mili, ahí había alrededor de 5,000 soldados de la Armada y el ejército imperial.
no creo que hayan sido de las personas más amables. Así que de ser cierta esa teoría, sí pienso que no lo hubieran dejado con vida. Pero ya con esto de la foto manipulada y sacada de contexto, esta hipótesis se derriba un poco para mí. Sí, como sabemos, no tenían la mejor relación Estados Unidos y Japón, entonces probablemente fueron capturados. Sin embargo, creo que de haber pasado de esa forma, los pobladores de aquel lugar no tendrían recuerdos de ella. Está extraño, realmente no podemos afirmar nada, solamente podemos especular. Antes de acabar el capítulo, voy a finalizar con una frase que me gusta mucho de Amelia Earhart y que de hecho ella dijo antes de recorrer el mundo en el que sería su último vuelo. Y dice así: por favor, sepan que yo soy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres deben tratar de hacer las cosas como los hombres lo han intentado. Al no conseguirlo, su fracaso debe ser un desafío para los demás. Y creo que con esto puedo concluir que Amelia fue una pionera en el mundo de la aviación y también una mujer que gracias a ella otras pudieron seguir sus sueños y animarse a no seguir estos esquemas y esta imagen tradicional de lo que era la mujer. Así que me parece muy importante recordar su historia y hablar de ella, y pues bueno, este capítulo también es como un homenaje hacia ella. Para este capítulo utilizamos fuentes de National Geographic, CNN, Columna 2, BBC, Washington Post, New York Times, History Channel, Magnet y muy interesante. Ya saben que en nuestras redes pueden encontrar imágenes e información extra sobre este y otros capítulos. Les invitamos a que sintonicen, comenten, compartan y nos dejen saber si tienen otras teorías que nosotras no sepamos. Les dejamos adjunto a este episodio un Linktree en el que ahí están los enlaces directos hacia todas nuestras redes sociales y otras plataformas en las que nos pueden escuchar. Nosotras nos despedimos no sin antes desearles un bonito viernes y un buen fin de semana. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.